Esta clase tiene que ver con el equilibrio redox, que ustedes partieron en primer año con un capítulo fundamental sobre ecuaciones de tipo de reducción y oxidación. Vamos a hacer un repaso. Ese repaso yo lo voy a subir a la plataforma Canvas para que ustedes sepan los conceptos más básicos de las reacciones o el equilibrio, las constantes, la termodinámica involucrada en este tipo de reacciones. Entonces, primero vamos a ver conceptos generales, segundo vamos a ver algunos potenciales termodinámicos, vamos a recordar cuál es el concepto de potencial termodinámico o potencial redox. También vamos a ver los potenciales en función de otras variables del medio. Por ejemplo, vamos a pasar los potenciales redox en función del equilibrio ácido-base, en función de la formación de complejos, que ya lo hemos visto. Entonces, vamos a relacionar ahí tres equilibrios juntos. Vamos a relacionar redox, el potencial redox, vamos a incorporar el valor pH, ácido-base, y además le vamos a meter un complejo. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo los complejos y el equilibrio ácido-base influyen sobre el potencial termodinámico o cómo influye en la tendencia que hay en las distintas reacciones redox. Si es que el medio se hace más oxidante, o más reductor, o permanece constante, y lo vamos a introducir algunas perturbaciones de tipo ácido-base o perturbaciones de tipo de equilibrio químico de complejos de coordinación. Después vamos a ver cómo influye también la temperatura, la concentración de algunas especies que no tienen que ver con los equilibrios, pero tienen que ver con otras variables. Y finalmente vamos a llegar a la ecuación de Nernst. Ya la ecuación de Nernst es la que partimos en este curso, ya debido a que prácticamente todo lo demás ustedes lo vieron en primer año. Ok, entonces vamos a partir. El proceso de oxidación tiene que ver cuando una sustancia pierde. Primero vamos a decir que una acción redox, una reacción redox, es cualquier reacción química donde se produce un intercambio de electrones. Y al producirse un intercambio de electrones entre dos o más especies, ese intercambio de electrones va a producir un cambio en su estado de oxidación. Y esos cambios de estado de oxidación tienen asociados a algunos conceptos. Primero, el concepto de oxidación, ¿no es cierto? El concepto de oxidación se dice que la oxidación es la pérdida de electrones. O sea, cuando una especie química pierde electrones, se está oxidando. Y el concepto, al contrario, de reducción, es cuando esa misma especie u otra especie química gana electrones. Y siempre se dice que existe un par redox, dos especies que funcionan, una donde se produce la oxidación y otra donde se produce la reducción. Y eso hace que intercambien electrones. Cuando una especie se oxida, cede electrones a otra especie que los capta, y esa especie que los capta se reduce en su estado de oxidación. Por lo tanto, uno puede definir también el agente oxidante. Agente oxidante, eso quiere decir, está definiendo una función, oxida a otra, por eso es oxidante, es una categoría, un adjetivo. Una especie oxidante es la que produce que otra especie se reduzca, y por lo tanto, o sea, se oxide, ya por lo tanto es oxidante, hace que otra especie se oxide, y por lo tanto la especie oxidante en la reacción misma se reduce o reduce su estado de oxidación, porque gana los electrones. Ya cuando oxida a otra especie, le roba electrones o le quita electrones, y esos electrones hacen que esta especie oxidante se reduzca en su estado de oxidación. Y por lo tanto, al contrario, un agente reductor es el que hace que otra especie se reduzca. Por lo tanto, le cede electrones, y al cederle electrones, un proceso de oxidación. Ok, entonces ahí tenemos las definiciones, qué es lo que es la oxidación, qué es lo que es la reducción, qué es lo que es un agente oxidante, qué es lo que es un agente reductor, para dónde van los electrones, cómo fluyen. Entonces los electrones siempre fluyen ya de una especie reductora, ¿no es cierto?, que pierde los electrones, a una especie que es oxidante, que gana los electrones. Ok, el ejemplo más clásico y más recurrido en toda la química es el ejemplo del par redox cobre-zinc, ¿no es cierto? Donde uno, si incorpora cobre 2 en acuosa, lo que estábamos viendo, cobre 2 en disolución acuosa, e incorpora zinc
zinc en el medio, zinc metálico, zinc cero valente, voy a colocar acá cero valente, lo que sucede es que el zinc se oxida, ¿ya? Y cede 2 electrones al ion cobre. Al oxidarse pasa de estado de oxidación 0 a este estado de oxidación 2 más. Y una especie es la que recibe los electrones, la especie que se reduce o la especie oxidante. Entonces el cobre que está en estado de oxidación 2 más acepta los electrones y se reduce hasta cobre 0, 0 valente. Cobre 0 valente. Y ahí tenemos algo típico de la reacción redox que está, la voy a dejar yo descrita en el apunte, ¿no es cierto? Por lo tanto, las preguntas que hay acá. La reducción, escriba la semireacción de reducción, sería cobre más 2 electrones, ¿ya? O también se le puede representar así, cobre más 2 electrones, ingresan 2 electrones y se genera cobre 0 valente. Esto es tremendamente importante, ¿ya? Después, la oxidación. ¿Cuál sería la reacción de oxidación? Que el zinc 0 valente pasa a zinc 2 más, y para eso cede 2 electrones, o también se puede escribir así. ¿Ok? Y por lo tanto, el agente oxidante es el que capta los electrones, que sería el cobre 2 más, y el agente reductor sería el zinc, porque cede los electrones. Cede los electrones. Sería el zinc 0. Obviamente, entonces, como conclusión, si una sustancia se oxida, ¿ya? En la misma reacción debe ser reducida, ¿ya? Eso es lo que dice la regla. Entonces, un agente reductor se oxida y un agente oxidante, obviamente, se reduce en el marco de las semireacciones. Ok, algo que deben repasar también son los estados de oxidación de los elementos. Eso es desplegar la tabla periódica y decir, bueno, los elementos alcalinos tienen estado de oxidación principalmente 1 más. ¿Por qué? Porque al perder un electrón toman la configuración de un gas noble. Por lo tanto, termodinámicamente está favorecida su estado oxidado, ¿no es cierto? Por lo tanto, si uno toma sodio, por ejemplo, litio, potasio, rubidio, cesio, y lo toma en estado de oxidación 0 valente, lo que va a tender termodinámicamente a ser espontáneo es que ese elemento ceda electrones, pierda electrones para alcanzar una configuración de gas noble. ¿Ok? Entonces, tenemos que cuando un elemento está puro, ¿no es cierto?, su estado de oxidación es igual a 0. ¿Ya? Ok, los iones monoatómicos, el número de oxidación es igual a la carga del ion. Ahí está, por ejemplo, el cobre 2 más, su estado de oxidación es 2 más. Si hablamos de cobre más 1, su estado de oxidación sería 1, ¿verdad? Si hablamos de cobre 0, sería 0. Si tenemos yoduro, estado de oxidación menos 1. Ok, entonces el flúor en general tiene estado de oxidación menos 1. Esa es otra regla, ¿ya? En cualquier compuesto del flúor no lo van a encontrar con fluoruro como flúor así. Flúor, este compuesto prácticamente no existe en la naturaleza porque es tan reductor, ¿no es cierto? Tan reductor que, perdón, oxidante, es tan oxidante que prácticamente no puede existir, ¿ya? Si uno deja flúor gaseoso, inmediatamente va a oxidar otra especie para pasar a flúor menos. Así. ¿Ya? Entonces, cuando uno trabaja en química, lo que hace es decir que el estado... Bueno, el compuesto, el hidrógeno, ¿no es cierto?, en disolvación, el ion hidrógeno el hidrógeno va a tener un estado de oxidación más 1, ¿ya? Y el oxígeno va a tender a tener estado de oxidación menos 2 en la mayoría de los compuestos, en los óxidos, por ejemplo. ¿Ya? Excepto en los peróxidos, donde el oxígeno tiene estado de oxidación menos 1. Menos 1. Ok, entonces vamos a decir que el cloro, el bromo y el yodo también tienden a estar como aluros ahí, como aluros con estado de oxidación menos 1, a excepción cuando tengan a un elemento como el oxígeno. Y ahí se van a formar otros compuestos, por ejemplo, como el hipoclorito, ¿no es cierto? Ahí ya tiene otro estado de oxidación, o el dióxido de cloro, ¿no es cierto? Ahí el cloro tendría estado de oxidación 2 más, pero siempre tiene estado de oxidación menos 1, a excepción cuando esté con oxígeno.
¿ya? Y obviamente que la suma algebraica de los estados de oxidación debe ser igual a la carga neta de la molécula, ¿ya? Y ahí ustedes pueden hacer ejercicios, por ejemplo, el sulfato, ¿ya? El sulfato, la carga neta de la molécula, ¿cuál sería? Sería -2, sería la carga neta de la molécula de sulfato, y ahí uno saca la oxidación, el estado de oxidación del oxígeno, es -2 por 4, ¿no es cierto? -2 por 4 sería igual a 8, 8 más -2 serían +6. Entonces, +6 sería el estado de oxidación del azufre. Entonces uno va sacando los estados de oxidación de los elementos y eso es súper importante que lo repasen. Esto es materia de primer año, que lo repasen y lo tengan muy presente porque lo vamos a utilizar en este curso. Aquí hay una reacción, ¿no es cierto? La reacción, por ejemplo, de oxidación del cobre 0 con ácido nítrico. Esta reacción involucra una serie de cambios de estado de oxidación que es importante que repasemos o que ustedes repasen. Por ejemplo, el cobre 0 pasa a cobre 2 más, ¿no es cierto? El cobre 0, voy a hacer una línea acá, el cobre 0 pasa de cobre 0 a cobre 2 más. ¿Por qué? Por acción oxidante del ácido nítrico. Y ahí está el ácido nítrico. Pero el ácido nítrico, que lo voy a colocar en paréntesis, es un oxidante. Sin embargo, no todos los elementos del ácido nítrico cambian de estado de oxidación. Entonces, veamos qué estado de oxidación existe. El estado de oxidación del oxígeno está en estado de oxidación -2. Entonces digo -2 por 3 serían 6. 6 negativo, ¿no es cierto? 6 negativo. El protón o el hidrógeno sabemos que tiene estado de oxidación 1. Por lo tanto, sería -6, ¿verdad? Negativo, -6 negativo, más 1 sería 5, por lo tanto, el estado de oxidación del oxígeno sería del nitrógeno sería +5, Ok, entonces el cobre pasa inmediatamente a cobre +2, y para ahí cede un electrón. Voy a colocar acá, cede 2 electrones. ¿Quién capta esos electrones? Los capta, obviamente, el nitrato. Específicamente del nitrato, el nitrógeno. Entonces, de 5 tiene que pasar a, por ejemplo, +4. ¿Ya? +4. Entonces, de 5 pasa esto a este otro compuesto que es NO2. O sea, el nitrato pasa a NO2. Y en el NO2, si serían 2 por... el oxígeno es -2. Por 2 serían -4. El nitrógeno, para que este compuesto esté neutro, tiene que ser +4. Entonces, el nitrógeno de +5 pasó a +4. ¿Qué produjo eso? Eso produjo una reducción del estado del nitrógeno en el nitrato. Y por lo tanto, uno dice que el nitrato es el oxidante, porque redujo su estado de oxidación, y el cobre sería el reductor, porque entregó los electrones al nitrato, específicamente al nitrógeno. Entonces, obviamente el ácido nítrico disminuye su estado de oxidación, el cobre aumenta su estado de oxidación, el agente reductor sería el cobre y el agente oxidante sería el ácido nítrico. Eso es lo que hay que saber. Y se forma agua para balancear la reacción. Eso ustedes tienen que estar sumamente relacionados con esto. Les pido por favor que lo repasen, porque es importante que los puedan resolver los ejercicios cuantitativos que vamos a hacer en nuestros cálculos. Cámbiate. Ahí. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver acá? Lo que quiero llevarlo inmediatamente al potencial termodinámico. El potencial termodinámico es un criterio, ¿no es cierto? Es un criterio de la físico-química que permite establecer cuál es la energía que está latente en un par redox, ¿no es cierto? Y esa energía se establece a la forma de potencial electroquímico. Y ese potencial electroquímico está directamente relacionado con la energía libre de Gibbs, ¿no es cierto? Y eso también, por favor, tienen que repasarlo porque es algo básico de la química. Entonces se ordenan todos los pares redox. Y aquí está la primera, o una de las primeras reglas que ustedes deben saber, que todas las reacciones redox se escriben en tablas, ¿ya? Y se ordenan siempre como reacción de reducción. ¿Ya? O sea que siempre la reacción va a ser así, X más electrones va a dar X negativo, por ejemplo. Ya no es igual así, pero siempre va a ser como la reacción de reducción. Y esa reacción de reducción va a estar asociado a un potencial termodinámico, que lo vamos a caracterizar en voltios.
¿ya? Ahora, cuando ese potencial termodinámico esté en ciertas condiciones del medio, por ejemplo, concentración de protones igual 1 molar, la concentración de hidrógeno, una atmósfera, o la presión de una atmósfera, ¿no es cierto?, es igual a P, y la concentración de otras especies, que voy a definir como X, va a estar igual 1 molar también, que la presión o la temperatura sea 25 grados Celsius, ¿ya? O 293 grados Kelvin, 293 o 98, 298 grados Kelvin. En ese momento se dice que los potenciales están en condiciones estándares, y por lo tanto lo que tenemos acá en esta tabla son potenciales ordenados por su valor numérico en voltios en condiciones estándares, en condiciones de anteriormente expuestas. Y por lo tanto, el potencial más positivo de todos los positivos es el potencial del flúor. Eso quiere decir que el flúor más 2 electrones da 2 fluoruro, que es la reacción que estoy mostrando acá. Esa es la primera reacción, ¿no es cierto? Y eso es un potencial positivo, más 2.87, que es un potencial muy alto. Acuérdense ustedes que el potencial para la descomposición del agua, la descomposición del agua es 1.23. O sea que el flúor es capaz de descomponer el agua, ¿no es cierto? Oxidar el agua. ¿Y cómo lo va a oxidar el agua? Obviamente va a formar oxígeno y va a liberar protones, ¿no es cierto? Va a formar oxígeno, el oxígeno del agua se va a oxidar a oxígeno menos 2 a 0, va a formar oxígeno gaseoso y el flúor va a pasar a fluoruro. Y esta es una reacción tremendamente favorecida porque tiene un potencial de 2.87. Después el cobalto 3 pasa a cobalto 2, muy popular, ¿no es cierto?, en las baterías de litio, que se incorpora el cobalto, ¿no es cierto?, por eso se incorpora el cobalto, porque su potencial es tremendamente muy alto, ya tiene la tendencia a estar como cobalto 2, no a estar como cobalto 3. ¿Ok? Entonces, cuando haya cobalto 3, siempre va a oxidar a otra especie para formar cobalto 2. Ahí está, después el siguiente es el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? O el agua oxigenada, que en medio ácido, a una concentración molar de 1 de protones, tiende a oxidar cualquier especie, por eso están tus electrones, eso da lo mismo de donde venga, y su potencial es 1.78, o sea, es un excelente oxidante. El peróxido de hidrógeno. Ya por eso se usa como desinfectante también. Se usan montones de aplicaciones industriales el peróxido de hidrógeno como agente de limpieza también, porque precisamente el producto de esa reacción, fíjese ustedes, es agua, es un producto notablemente limpio, que tiene que ver con la química verde. El producto de reacción es una reacción muy espontánea, peróxido de hidrógeno, muy favorecida a formar agua, simplemente agua. Por lo tanto, el peróxido de hidrógeno no lo piden a huevo, es un agente oxidante bastante importante en la química verde. ¿Ok? Con tremendo potencial. Después está el permanganato. Sí, es un oxidante bastante utilizado. El permanganato tiende a oxidarse, ¿no es cierto? Tiende a reducirse, perdón, oxidando otras especies. Ahí está la reacción hasta manganeso, óxido manganeso, con un potencial de 1.68. ¿Ok? Un potencial de 1.68. Y bueno, después viene una serie de otras reacciones serio, permanganato hasta 1.49, aquí es de permanganato hasta manganeso 2, que tiene un potencial un poquito más bajo que hasta manganeso 0, óxido manganeso. Y vienen una serie de reacciones, por ejemplo, otro agente oxidante, el cloro, ¿no es cierto?, de 1.36, el dicromato de potasio, que es un excelente agente oxidante. Aquí viene el oro 3. Esto explica por qué el oro en la naturaleza se encuentra siempre como oro 0 valente. Aquí no está puesto la carga. Oro 0 valente, ¿no es cierto? Oro 0, porque termodinámicamente está favorecido que su estado natural oxide, o sea, el estado natural es oro 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el oro 3 oxida cualquier sustancia con un potencial de 1.31. O sea, incluso puede oxidar hasta el agua, ¿no es cierto? Bueno, y ahí hay una serie de potenciales reos que están catalogados como, y se llega al final
con hidrógeno un potencial cero. O sea, todos estos compuestos que están de aquí hacia arriba con un potencial positivo son excelentes oxidantes y tienden en la naturaleza a permanecer en su menor estado de oxidación. Tienden a estar como la especie reducida en esta reacción. Ok, ¿y qué sucede con estos otros desde el cero? Y van a empezar a dar potenciales negativos, ¿verdad? Por ejemplo, el hierro 3 más 3 electrones de hierro 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa eso? Que esta reacción no tiende a suceder, que del hierro 3 tiende a permanecer como hierro 3, y en cambio al pasar a hierro 0 su potencial es negativo. O sea que la reacción está favorecida hacia la izquierda. O sea, cuando hay hierro 0 tiende a oxidarse a hierro 3 más, y por lo tanto ahí su potencial sería más 0.04 cuando uno invierte la reacción. Ok, y todos estos compuestos que están acá, por ejemplo, lo que vimos ahora, el zinc, ¿no es cierto?, que tiende a estar como zinc 2 más. ¿Por qué? Porque esta especie es bastante reductora, el zinc 0. El zinc 0 tiende a pasar a zinc 2. Y ese potencial sería más 0.76. ¿Por qué? Porque la reacción de reducción, cuando el zinc 2 más pasa a zinc 0, es menos 0.76. ¿Ok? ¿Qué otra cosa se puede decir? Bueno, aquí están los alcalinos térreos, aquí el sodio, por ejemplo, que hablábamos del sodio. Esta reacción es de menos 2.71, parecido a la reacción del potencial de fluoruro, pero inverso, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que el sodio tiende a estar en la naturaleza como sodio más. ¿Ok? Tiende a ceder electrones. Eso disminuye su energía libre, ¿no es cierto? Aquí el sodio, estando en cualquier medio, va a tender a ceder electrones y quedar como sodio más, con un potencial de más 2.71. En cambio, reducir al sodio de sodio más 1 más un electrón, sodio 0, involucra una tremenda cantidad de energía de menos 2.71 voltios. ¿Ok? Listo, ahí estaríamos. Entonces, por favor, repasen los potenciales. Esto es tremendamente importante. Repasen en sus casas los ejercicios potenciales, repasen en sus casas el cálculo del estado de oxidación de los elementos en compuestos moleculares o en iones moleculares. Hagan ejercicios redox con sumatoria de semireacciones redox, repasen los conceptos de oxidante, reductor, oxidación, reducción, semireacción, etc. ¿Ya? Les voy a dejar. Esto es una larga lista de compuestos que se oxidan, que se reducen, ¿no es cierto? Todas estas están en potenciales de reducción, como ya les dije, que es la convención. Sin embargo, aquí quiero resaltar alguna cosa. ¿Cuáles de estos potenciales o sus constantes respectivas, cuántos de estos potenciales son influidos por el valor pH? Entonces revisemos acá cuáles de estas reacciones tienen ya protones o U o H en su semireacción de reducción. Entonces, empecemos. Aquí está el peróxido, ¿no es cierto? Lo voy a marcar. Protones. El permanganato, protones. Permanganato a manganeso 2, ¿no? O sea, manganeso 4, a óxido manganeso. Permanganato hasta manganeso 2 más, sí. Ok, cloro no tiene protones. Dicromato, sí, dicromato a cromo 3. Oro, no. El oxígeno hasta agua se reduce. 4 electrones, 4 electrones, sí, inferior. ¿Tiene que ver o influye la concentración de protones? Sí. Nitrato, también, hasta NO, ¿no es cierto? ¿Es importante la concentración de protones en el poder oxidante de nitrato? Sí. El oxígeno, a peróxido de hidrógeno, que es muy importante esa reacción. El arseniato a arsenito, sí, influye. El sulfato a sulfito, obviamente que sí. El hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno hasta protones, obviamente que sí. Ahí están los protones, su protón. Y obviamente el agua cuando se reduce para formar OH, sí también, porque está el OH, que es inversamente proporcional a la concentración de protones. El aluminio. Ok, entonces todas esas reacciones que están marcadas ahí van a depender del valor pH, o sea, el equilibrio redox va a depender del equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque los protones influyen en estas semireacciones, influyen tremendamente, determinando. Por ejemplo, en prácticamente todas las reacciones los protones están a la izquierda. Por lo tanto, ¿qué sucede si uno aumenta protones? El equilibrio se desplaza
hacia la derecha y por lo tanto este potencial tendería a ser más positivo. Si aumento la concentración de protones en estas dos reacciones con permanganato, aumento la concentración de protones, ¿qué va a suceder? Se desplaza el equilibrio hacia la derecha, ¿no es cierto?, por Le Chatelier, y por lo tanto estas dos reacciones tienden a aumentar su potencial. En este momento están con potencial cero, o sea, la concentración de protones sería 1 molar, pero ¿qué pasa si uno lo aumenta a 10 molar? Obviamente va a variar. ¿Y qué pasa si la disminuye de 1 molar? La disminuye a 0,5, a 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 molar. Obviamente este potencial va a disminuir. O sea, su potencial oxidante, su capacidad de retirar electrones de otra especie va a tender a disminuir si uno aumenta el pH. Simplemente haciendo una conclusión por Le Chatelier. Y esto lo vamos a demostrar matemáticamente en la próxima clase cuando hagamos curvas ya de potencial oxidante o de potencial redox en función del valor pH. ¿Ok? Entonces, todas estas reacciones están siendo influenciadas por el valor pH. El valor pH. Ahí están todas las reacciones que yo marqué, en cuya semireacción está contenida la concentración de protones, están marcadas ahí con un color, ¿ya? Y obviamente ustedes van a tener que ver cómo se desplaza el equilibrio en función del valor pH. Ok, aquí hay reacciones que no contienen... Actualízate. No se actualiza la pantalla. Ahora sí. Ustedes están viendo reacciones que estaban contenidas en la tabla anterior, pero que no contienen protones. La pregunta es, ¿influye el valor pH o influye el equilibrio ácido-base en el valor de este potencial electroquímico? Lo dejo abierto, ¿ya? Y si no influye el valor pH, ¿qué podría influir? ¿Ya? Dejo abierto, abajo hay un comentario. ¿Ok? Ustedes toman ese comentario y les coloco esta reacción. ¿Cuál es el caso del permanganato? Si uno cambia el pH, ¿hacia dónde se desplazan los equilibrios? Y finalmente, el peróxido de hidrógeno, ¿qué es lo que sucede? Influye el valor pH hacia dónde se desplazan los equilibrios cuando el pH es igual a 0, cuando es igual a menos 1, a más 1, a 2, a 3, a 4. Me gustaría que respondieran ustedes mismos esas preguntas una vez que hagan los ejercicios. Aquí hay una serie de potenciales solamente de algunos metales, ¿ya? Y es parte del repaso y vamos a comenzar la próxima clase con la ecuación de Nernst, que es una forma de calcular los potenciales en condiciones no estándares. O sea, cuando quiere decir, cuando las concentraciones son distintas a 1 molar, las concentraciones no solo de protones, sino que de las especies químicas que participan, cuando la temperatura, por ejemplo, no es igual a 25 grados Celsius, o cuando la presión de los gases no es igual a una atmósfera. Entonces, es más aplicable a casos reales, a la vida real. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, siendo las 14 horas. Doy por cerrada la clase. Dejo abierta alguna pregunta que pueda haber, por favor. Si tienen alguna pregunta. Ok, si no hay preguntas, damos por cerrada la clase. Les doy una más cordial despedida.